Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy, 3 de enero de 2025, nos adentramos en un panorama un poco inquietante, la verdad. Ujú. Los posibles conflictos globales que podríamos enfrentar este año. Sí. Y déjenme decirles que según los análisis de varios expertos en geopolítica, el 2025 Sí, sí, se perfila como un año particularmente volátil. así es. ¿Sabes? Lo que hace que este año sea especialmente preocupante es mira. la convergencia de varios factores. Sí, Por un lado, vemos un resurgimiento de las tensiones entre las grandes potencias, con una competencia geopolítica cada vez más intensa. claro. Por otro lado, persisten numerosos conflictos regionales, Sí. muchos de los cuales se han agravado en los últimos meses. Exacto. Y a esto se suma la creciente amenaza del terrorismo, la inestabilidad política en varias regiones del mundo y, por supuesto, el impacto del cambio climático. Todos estos factores combinados crean un caldo de cultivo propicio para la conflictividad. Totalmente. De acuerdo. Y si bien hay muchos puntos calientes alrededor del mundo, El Medio Oriente sigue siendo, como ya es costumbre, Sí, el epicentro de las preocupaciones. exacto. ¿Qué nos puedes contar sobre las dinámicas específicas en la región que tienen en alerta a los expertos? Bueno, empecemos por la situación en Gaza. vale. Tras la reciente guerra entre Israel y Hamas, la situación humanitaria es crítica. Claro. La infraestructura está devastada, la población civil sufre las consecuencias Bien. y la posibilidad de un nuevo estallido de violencia es latente. A esto se suma la escalada de tensiones en Cisjordania, donde los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y la población palestina son cada vez más frecuentes y violentos. Entiendo. Y a nivel regional, ¿cómo ves la situación entre Irán e Israel? Esa siempre ha sido una relación tensa, pero estamos hablando de una escalada que puede ir más allá de la retórica. Sin duda, la tensión entre Irán e Israel es uno de los factores de riesgo más importantes en la región. Claro. Los ataques a instalaciones nucleares y energéticas son una posibilidad real y las consecuencias de una confrontación directa entre estas dos potencias serían devastadoras. No solo para el Medio Oriente, sino para todo el mundo. Claro. Y no olvidemos que el conflicto entre Israel y Hezbollah también sigue latente, Sí, con el Líbano al borde del colapso. exactamente. Cualquier chispa en esa zona podría encender un incendio regional. Es un panorama complejo, Complejo. sin duda. Sí. Y si bien el Medio Oriente acapara muchos titulares, la rivalidad entre las grandes potencias, especialmente entre Estados Unidos y China, también genera mucha incertidumbre. Exacto. La competencia entre Estados Unidos y China se está intensificando en varios frentes: económico, tecnológico, diplomático y, por supuesto, militar. Ajá. Y esto está generando tensiones en varias regiones del mundo, especialmente en el Indo-Pacífico. Hablando del Indo-Pacífico, ¿qué tan probable es que veamos una escalada en el conflicto entre China y Taiwán? Esta es una situación que lleva décadas en un punto muerto, pero últimamente pareciera que las tensiones van en aumento. La situación en el estrecho de Taiwán es, sin duda, uno de los puntos más calientes del planeta. Sí. China ha intensificado la presión militar y económica sobre Taiwán en los últimos años y ha dejado claro que no renunciará al uso de la fuerza para lograr la reunificación. Claro. Por su parte, Estados Unidos ha reafirmado su compromiso con la defensa de Taiwán, lo que aumenta el riesgo de una confrontación directa entre las dos superpotencias. Y más allá de Taiwán, ¿qué otros puntos de fricción entre China y Estados Unidos preocupan a los expertos? ¿Estamos hablando de una nueva guerra fría o es algo completamente distinto? Bueno, la situación actual es diferente a la Guerra Fría en varios aspectos. En primer lugar, la interdependencia económica entre China y Estados Unidos es mucho mayor que la que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro. En segundo lugar, la competencia actual no se limita a la esfera ideológica, sino que abarca también la tecnología, el comercio, la diplomacia y la influencia global. Entiendo. Dicho esto, sí vemos un aumento de la desconfianza y la rivalidad entre las dos potencias, Claro. lo que aumenta el riesgo de incidentes y escaladas no deseadas. Un ejemplo claro de esto es el Mar de China Meridional, donde China ha intensificado sus acciones agresivas, especialmente contra Filipinas, lo que ha llevado a un aumento de la presencia militar estadounidense en la zona. Y en este escenario de tensiones globales, ¿cómo queda América Latina? A veces pareciera que nuestra región es ajena a estas dinámicas de poder. Claro. Pero hay situaciones que nos deberían preocupar particularmente desde una perspectiva de seguridad global. Si bien América Latina no es el epicentro
de las tensiones geopolíticas actuales. Sí. La región no es inmune a los riesgos y desafíos del panorama global. Claro. En primer lugar, la creciente influencia de China en la región genera preocupaciones en Washington. Ajá. En segundo lugar, la inestabilidad política y la violencia en algunos países, como Haití y Venezuela, Sí. podrían tener repercusiones regionales e incluso globales. Y por supuesto, el impacto del cambio climático es cada vez más evidente en América Latina, Sí. con consecuencias para la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la migración. Claro. Y hablando de Haití, Sí, los informes que hemos revisado la ubican como un foco de crisis de primer nivel. así es. ¿Qué hace que la situación en Haití sea tan preocupante? Haití enfrenta una convergencia de crisis. Violencia criminal, inestabilidad política, crisis humanitaria y un estado al borde del colapso. La violencia de las pandillas ha alcanzado niveles alarmantes, Sí. controlando vastas zonas del país y sometiendo a la población a un régimen de terror. Claro. La comunidad internacional ha realizado varios intentos de estabilización, Ajá. pero ninguno ha tenido éxito. Uf. Y lo que es aún más preocupante es que la crisis en Haití podría tener repercusiones regionales, ¿Verdad? incluso a nivel continental. ¿A qué te refieres con repercusiones regionales? La inestabilidad en Haití podría generar un flujo migratorio masivo hacia otras naciones del Caribe y América, así como facilitar la proliferación del crimen organizado transnacional. Claro. Ya hemos visto un aumento de la migración haitiana hacia República Dominicana, Estados Unidos y otros países de la región. Sí. Y si la situación en Haití continúa deteriorándose, es probable que veamos un éxodo masivo de personas buscando refugio y mejores condiciones de vida. Es una situación realmente preocupante y lo que me llama la atención es que a veces estas crisis que parecen lejanas pueden tener un impacto directo en nuestras vidas. Exacto. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de millones de personas. Claro. Y tampoco podemos ignorar las implicaciones que estas crisis tienen para la seguridad y la estabilidad global. Tienes toda la razón. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, Sí. donde las crisis, por más lejanas que parezcan, pueden tener repercusiones en cualquier parte del planeta. Claro. Por eso es tan importante estar informados, Sí. analizar críticamente la información que recibimos Ajá. y comprender la complejidad de los desafíos que enfrenta la humanidad. Completamente de acuerdo. Y para aquellos que buscan profundizar en estos temas y comprender mejor la complejidad del mundo en que vivimos, los invitamos a visitar geodese.com. Sí. Una plataforma digital donde encontrarán análisis rigurosos, información actualizada Así. y una comunidad de expertos y entusiastas de la geopolítica, la defensa y la seguridad global. En geodese.com podrán acceder a artículos, podcasts, videos y otros recursos Ajá. que les ayudarán a desarrollar una visión más completa y crítica de los acontecimientos que están dando forma al mundo del siglo XXI. Y lo mejor de todo es que pueden suscribirse de forma gratuita a la revista digital geodese.com, donde recibirán cada semana un resumen de los análisis más relevantes, así como acceso a contenido exclusivo y a la comunidad de suscriptores. Así que no lo duden, visiten geodese.com y únanse a la conversación, Sí. porque en un mundo saturado de información, Claro. es más importante que nunca contar con fuentes confiables Exacto. que nos ayuden a separar el grano de la paja. Exacto, y geodese.com se ha consolidado como una de esas fuentes confiables. Así es. Un espacio donde el rigor periodístico se combina con un enfoque didáctico y accesible para todo tipo de público. Así es. En geodesy.com encontrarán análisis profundos, pero a la vez claros y concisos, Ajá. que les permitirán comprender las claves de la geopolítica global y su impacto en nuestras vidas. Y hablando de impacto en nuestras vidas, ¿qué otros temas deberíamos tener en cuenta para este 2025? ¿Qué otros riesgos y desafíos se vislumbran en el horizonte? Bueno, hay varios temas que merecen nuestra atención. En primer lugar, el riesgo de ciberataques a infraestructuras críticas es una amenaza real y creciente. Claro. Gobiernos, empresas e individuos son cada vez más vulnerables a ataques cibernéticos Ajá. que pueden paralizar sistemas esenciales como redes eléctricas, hospitales, bancos, incluso instituciones gubernamentales. Y las consecuencias de estos ataques pueden ser devastadoras, no solo en términos económicos, sino también en términos de seguridad nacional y estabilidad social. Imagínate un ciberataque a gran escala que provoque un apagón masivo. La interrupción de los servicios de telecomunicaciones o el colapso del sistema financiero. Sí. El caos sería total. Es un escenario que no podemos descartar Exacto. y que nos obliga a reforzar la seguridad de nuestras infraestructuras digitales Claro. y a estar preparados para responder de manera eficaz ante este tipo de amenazas. Y en este sentido, la cooperación internacional es fundamental. Sí.
Los ciberataques no conocen fronteras. Claro. Y solo a través de una acción coordinada a nivel global podremos hacer frente a este desafío. ¿De acuerdo? Y manteniéndonos en el continente americano, no podemos olvidar la creciente tensión en la frontera entre Estados Unidos y México. Esa es una situación compleja con múltiples factores en juego como la migración, el narcotráfico, la delincuencia organizada y la desigualdad económica. Los informes señalan que la posible militarización de la frontera podría agravar la crisis humanitaria, aumentar la violencia y tensar aún más las relaciones entre ambos países. Es un escenario que nadie desea, pero que debemos considerar seriamente. La solución pasa por un enfoque integral que aborde las causas profundas de la migración, promueva el desarrollo económico en los países de origen y fortalezca la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México. Completamente de acuerdo. Y para concluir esta primera parte de nuestra inmersión en el complejo panorama de los conflictos globales, me gustaría retomar un punto que mencionamos al principio: la necesidad de mantenernos informados y analizar críticamente la información que recibimos. En un mundo saturado de información, Sí, donde las fake news y la propaganda se propagan con facilidad, claro. es más importante que nunca desarrollar nuestro espíritu crítico y contrastar las diferentes fuentes de información. Y para eso, les recomendamos que visiten geodese.com. Exacto. Encontrarán análisis rigurosos, información actualizada y una comunidad de expertos y entusiastas que les ayudarán a comprender mejor los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. No se conformen con la información superficial. Sí. Investiguen, analicen, debatan y formen su propia opinión. Porque solo a través del conocimiento y la participación ciudadana podremos construir un mundo más justo, pacífico y sostenible. Exacto. Y no olviden suscribirse a la revista digital geodese.com, donde encontrarán análisis aún más profundos y exclusivos sobre los temas que hemos abordado en esta inmersión. La suscripción es gratuita, Gratis. así que no hay excusa para no hacerlo. Nos vemos en la próxima inmersión. Perfecto. Hasta entonces, les invitamos a seguir explorando el fascinante y complejo mundo de la geopolítica global. Y ahora, una pausa para que puedan procesar toda esta información. Claro. Volvemos en un momento con la segunda parte de nuestro Deep Dive, donde analizaremos otros puntos críticos en el panorama global. Estupendo. Retomando nuestra conversación, me gustaría destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de conflictos globales: Sí, la situación en África. claro. Si bien el continente no siempre acapara los titulares, allí se desarrollan varias crisis con un enorme potencial de desestabilización. Pues sí. No solo a nivel regional, sino también con implicaciones para la seguridad global. Es cierto, a veces pareciera que África queda relegada a un segundo plano en la agenda internacional, pero los desafíos que enfrenta el continente son enormes y tienen un impacto directo en la paz y la seguridad mundial. Exacto. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los puntos críticos que más preocupan a los expertos en este momento? Por supuesto. Empecemos por el Cuerno de África, Ajá. donde la situación en Somalia sigue siendo extremadamente volátil. La lucha entre el gobierno somalí, Sí. respaldado por la comunidad internacional, Ajá. y el grupo terrorista Al-Shabaab continúa, agravando una crisis humanitaria que ya es devastadora. Uf. Millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, Sí. desplazadas de sus hogares y expuestas a la violencia y la extorsión por parte de los grupos armados. Entiendo. Y más allá de Somalia, ¿qué otros países en África presentan un alto riesgo de conflicto o inestabilidad en este momento? Bueno, Sudán es otro caso que merece nuestra atención. Claro. La guerra civil que estalló hace un par de años ha provocado una catástrofe humanitaria, con miles de muertos, millones de desplazados y un país al borde del colapso. La violencia étnica, la fragmentación de los grupos armados y la interferencia de potencias regionales complican aún más la situación. Claro. Y dificultan la búsqueda de una solución pacífica. Es panorama desolador, y a esto se suma la persistente amenaza del terrorismo en el Sahel, Exacto. la inestabilidad política en varios países del centro de África Sí. y la creciente influencia de China en el continente, Claro. que genera nuevas dinámicas geopolíticas y competencia por los recursos. Exactamente. África es un continente con un enorme potencial, Sí, pero también enfrenta enormes desafíos. claro. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la debilidad de las instituciones, los conflictos étnicos y la interferencia externa
son factores que contribuyen a la inestabilidad y la violencia en muchas partes del continente. Y es importante que la comunidad internacional no le dé la espalda a África, Exacto. sino que trabaje de manera conjunta con los países africanos para abordar estos desafíos y construir un futuro más próspero y pacífico para todos. Totalmente de acuerdo. Y ya que mencionaste la influencia de China en África, me gustaría retomar el tema de la competencia entre las grandes potencias. Claro. Más allá de los puntos calientes que ya hemos mencionado, como Taiwán o el mar de China Meridional, ¿qué otras zonas del mundo podrían convertirse en escenarios de confrontación entre, por ejemplo, Estados Unidos y China o incluso Rusia? Bueno, el Ártico se está convirtiendo en un nuevo foco de tensión geopolítica. El deshielo de los casquetes polares está abriendo nuevas rutas marítimas y dando acceso a vastas reservas de recursos naturales, lo que ha despertado el interés de las grandes potencias. Claro. Rusia, en particular, ha incrementado su presencia militar en el Ártico en los últimos años, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos y la OTAN. Entiendo. ¿Y en Europa, cómo se ve el panorama geopolítico después del conflicto en Ucrania? ¿Hay riesgo de que la guerra se extienda a otros países o que surjan nuevas tensiones entre Rusia y Occidente? La guerra en Ucrania ha marcado un antes y un después en las relaciones entre Rusia y Occidente. La OTAN se ha reforzado y ha aumentado su presencia militar en el flanco este de Europa, lo que ha generado malestar en Moscú. Y si bien no se espera una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, Claro. el riesgo de incidentes y escaladas no deseadas es alto. Exacto. Además, la guerra ha tenido un fuerte impacto en la economía global Sí. y ha agudizado la crisis energética, lo que podría generar inestabilidad social y política en varios países. Es un panorama complejo y volátil, sin duda. Y frente a tantos desafíos, ¿qué papel juegan las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas en la prevención y resolución de conflictos? ¿Siguen siendo relevantes en el mundo actual o han perdido su capacidad de influencia? Las Naciones Unidas siguen siendo un actor clave en el escenario internacional a pesar de las limitaciones y los desafíos que enfrenta. Claro. La ONU proporciona un foro para el diálogo y la negociación entre los estados y desempeña un papel fundamental en la asistencia humanitaria, la promoción del desarrollo y la protección de los derechos humanos. Sí. Sin embargo, la ONU también se ve afectada por la parálisis del Consejo de Seguridad, donde las divisiones entre las grandes potencias impiden a menudo tomar decisiones efectivas para abordar las crisis internacionales. Entiendo. Y más allá de las Naciones Unidas, ¿qué otras iniciativas o mecanismos de cooperación internacional consideras que son importantes para promover la paz y la seguridad en el mundo? Bueno, la diplomacia preventiva, Ajá. la mediación de conflictos, la construcción de la paz y la promoción del desarrollo sostenible son aspectos clave para abordar las causas profundas de la violencia y la inestabilidad. Claro. Y en este sentido es importante fortalecer la cooperación entre los estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Completamente de acuerdo. Y hablando de la sociedad civil, ¿qué papel pueden jugar los ciudadanos comunes y corrientes en la prevención de conflictos y la promoción de la paz? A veces pareciera que estos temas están reservados para los gobiernos y los expertos. Sí. Pero ¿crees que hay algo que podamos hacer como individuos para contribuir a un mundo más pacífico y justo? Claro que sí, los ciudadanos comunes y corrientes tenemos un papel fundamental que jugar. Ajá. En primer lugar, podemos informarnos y educarnos sobre los conflictos y sus causas, para poder formarnos una opinión crítica y responsable. En segundo lugar, podemos apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos, ya sea a través del voluntariado, las donaciones o la difusión de sus mensajes. Y en tercer lugar, podemos exigir a nuestros líderes que actúen de manera responsable y pacífica, que promuevan el diálogo y la cooperación y que busquen soluciones a los conflictos que no impliquen el uso de la fuerza. Excelentes puntos. Y retomando el tema de la información y la educación, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que en geodc.com encontrarán análisis rigurosos y accesibles sobre los temas que hemos estado discutiendo. Exacto. Si quieren profundizar en la complejidad del panorama global y comprender mejor los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, los invitamos a visitar geodc.com. Así es, en geodc.com encontrarán artículos, podcasts, videos y otros recursos que les ayudarán a desarrollar una visión más completa y crítica de los acontecimientos que están dando
dando forma al mundo. Y no lo olviden que pueden suscribirse de forma gratuita a la revista digital geodice.com, Gratis. donde recibirán cada semana un resumen de los análisis más relevantes, así como acceso a contenido exclusivo y a la comunidad de suscriptores. Exacto. Es una excelente manera de mantenerse informados sobre los temas que hemos abordado en esta inmersión. Y ahora vamos a tomar una breve pausa para que puedan procesar toda esta información. Volvemos en un momento con la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, donde analizaremos otros desafíos y oportunidades que se presentan en el panorama global del 2025. Retomando nuestra inmersión en el complejo panorama global, creo que es importante destacar que si bien hemos hablado de muchos desafíos y riesgos, también existen oportunidades para construir un mundo más pacífico, justo y sostenible. Me parece un punto crucial. A veces con tantas noticias negativas, es fácil caer en el pesimismo y olvidar que también hay personas e instituciones trabajando incansablemente para crear un futuro mejor. ¿Qué ejemplos concretos de estas oportunidades podríamos destacar para nuestros oyentes? En primer lugar, creo que es importante reconocer el creciente poder de la sociedad civil y los movimientos sociales a nivel global. Cada vez más personas se están organizando y movilizando para exigir a sus líderes que tomen acciones concretas para abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático, la desigualdad, la discriminación y la violencia. Es cierto. Y en ese sentido, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel fundamental. Las redes sociales, por ejemplo, permiten a las personas conectarse, organizarse y difundir sus mensajes de una manera que antes era impensable. Exactamente. Y si bien es cierto que las redes sociales también pueden ser utilizadas para propagar desinformación y odio, creo que su potencial para el bien es enorme. Las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para la movilización social, la denuncia de injusticias, la promoción de la paz y la construcción de una ciudadanía global más informada y comprometida. Totalmente de acuerdo. Y hablando de ciudadanía global, creo que es importante destacar el papel de la educación y la cultura en la construcción de un mundo más pacífico. Si queremos romper con los ciclos de violencia y desconfianza, necesitamos formar ciudadanos críticos, tolerantes, capaces de dialogar y resolver sus diferencias de manera pacífica. Sin duda. La educación es la clave para transformar las mentalidades, promover la comprensión mutua y construir sociedades más justas, inclusivas y pacíficas. Y la cultura también juega un papel fundamental. El arte, la música, la literatura y otras expresiones culturales pueden ser puentes que nos conecten con otras culturas, nos ayuden a comprender diferentes perspectivas y nos inspiren a trabajar juntos por un futuro común. Me gusta esa idea de la cultura como un puente. A veces con tanta polarización y confrontación en el mundo es fácil olvidar que todos somos seres humanos con nuestras diferencias, pero también con nuestras similitudes y aspiraciones compartidas. Y la cultura puede ayudarnos a recordar esa humanidad común que nos une. Exactamente. Y en ese sentido creo que es importante destacar también el papel del diálogo intercultural e interreligioso. En un mundo cada vez más diverso y globalizado, es esencial que aprendamos a convivir con personas de diferentes culturas, religiones y formas de pensar. El diálogo respetuoso y abierto es fundamental para desmontar prejuicios, construir confianza y encontrar puntos en común. Completamente de acuerdo. Y creo que este es un buen momento para recordarles a nuestros oyentes que en geods.com encontrarán análisis profundos y reflexivos sobre estos y otros temas relevantes para la paz, la seguridad y el desarrollo global. Si buscan información confiable, perspectivas diversas y un espacio para el debate constructivo, los invitamos a visitar geods.com y unirse a nuestra comunidad. Así es. En geods.com podrán acceder a artículos, podcasts, videos y otros recursos que les ayudarán a comprender mejor la complejidad del mundo en que vivimos y a formar su propia opinión sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrentamos como humanidad. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestra revista digital donde encontrarán análisis exclusivos y un resumen semanal de las noticias más relevantes. La suscripción es completamente gratuita, así que no hay excusa para no hacerlo. Esperamos que esta inversión en el panorama global les haya resultado interesante y enriquecedora. Los invitamos a seguir explorando el mundo, a mantener la mente abierta, a cultivar el espíritu crítico y sobre todo a no perder la esperanza en un futuro mejor para todos. Hasta la próxima.